Perdón, ¿en qué nos quedamos? Vimos esta parte, ¿no? La entrada, el líquido pleural y la salida, ¿sí? Confirmen nada Sí, más. Ok, entonces hablábamos que necesitamos identificar qué tipo de líquido es lo que se encuentra acumulado dentro de la cavidad pleural, si es un exudado o si es un trasudado. Cuando se trata de un exudado, debe de tener una de las siguientes características. Primero, al tomar una muestra de ese líquido que está dentro de la pleura, se tiene que hacer un estudio citoquímico y citológico, donde se va a reconocer la existencia de las proteínas en relación con las proteínas del plasma o en la sangre. Y esa relación de proteína del líquido pleural con la de la sangre debe ser mayor a 0,5. Los resultados se los va a dar el estudio bioquímico que se realice en ese líquido. La LDH del líquido pleural sobre la LDH sérica debe ser mayor a 0,6. La LDH del líquido pleural debe ser más de 2/3 el valor normal de la sérica, ¿sí? Es más o menos un valor mayor a 200 unidades internacionales. Si tenemos estas características, se trata de un exudado. Si es un trasudado, pues obviamente no va a tener nada de lo que estamos comentando. Ahora bien, macroscópicamente, ¿cómo se va a ver? ¿Qué analizamos macroscópicamente? Pues lo que observamos directamente, como el color, la densidad, si es, ayer platicábamos un poco, si es rojo, puede ser sangre, si es blanco, puede ser quilo o linfa, si es negro, puede tratarse de una micosis, etcétera. Entonces es importante ver las características macroscópicas, así como si es hialino, si es espeso, etcétera. La celularidad, pues no los va a dar el laboratorio, se hace una citometría y una citología. Una parte de ese líquido que se drena tiene que tener un análisis químico y todo esto es lo que nosotros vamos a obtener. Proteínas, LDH, glucosa, pH, amilasa, lípidos y con esto podemos identificar si se trata de un exudado, así como las pruebas bacteriológicas. Cuando nosotros hablamos de las características del líquido de derrame pleural, comentamos que tiene alta cantidad de proteínas el exudado, no así el trasudado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay una concentración baja de proteínas, no hay una patología respiratoria propiamente. Es decir, puede ser que sea una insuficiencia cardíaca congestiva o ventricular izquierda, que el paciente tenga daño renal o hepático, una hidronefrosis o tenga problemas peritoneales. El daño está fuera del pulmón. Eh, en el paciente, por ejemplo, cirrótico, el paciente cirrótico hace insuficiencia hepática. Y al hacer una insuficiencia hepática, pues es obvio que todas sus funciones van a mermar. El hígado produce factores de la coagulación, se sintetizan las proteínas, sobre todo la albúmina, que es el principal elemento para el equilibrio de las fuerzas de Starling y la presión coloidosmótica. Cuando las proteínas están disminuidas, ¿qué le pasa al líquido? Pues se extravasa. Por lo tanto, el líquido queda en el espacio intersticial y eso pasa también entre las pleuras, se llama trasudado, ¿sí? Cuando hay una patología eh, que ocasiona derrame pleural, se hace la toracocentesis, se manda a estudiar y tiene alta cantidad de proteínas, seguramente se trata de una enfermedad local, es decir, respiratoria, como una neumonía. Las neumonías tienen alta incidencia en producir derrames pleurales. Las neoplasias, ya sea un cáncer broncogénico primario o bien metástasis, ¿sí? La embolia pulmonar, la tuberculosis, los traumatismos propios de tórax, incluso la pancreatitis podría simular una enfermedad respiratoria y todas las enfermedades de la colágena que pueden ocasionar neumonitis, ¿sí? Como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y demás. Entonces, es importante que conozcamos cuál es la posibilidad de que tengamos enfermedades
pulmonares que se manifiestan con derrame y qué tanto es la posibilidad de que tengamos enfermedades extrapulmonares y que también se van a manifestar con un derrame pleural. Entonces, es importante primero recordar, si tiene alta cantidad de proteínas, ¿de qué se trata? ¿De un exudado o de un trasudado? Entonces, si nosotros tenemos duda con eso, nos vamos a revisar, ¿no? ¿Qué dice la literatura? Un exudado tiene una mayor cantidad de proteínas, un trasudado no. Entonces, el exudado tiene que ver con las enfermedades respiratorias y el trasudado no. Vamos a ver, entonces aquí tenemos una lista de ejemplos de trasudado que dijimos que no es algo respiratorio y aquí tenemos los ejemplos, ¿sí? Puede ser que en algunas ocasiones nos encontremos confundidos porque el paciente puede tener más afecciones, ¿no? Y puede tener de ambas. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva más una neumonía y se puede confundir. Por eso hay que hacer el análisis completo del líquido de derrame pleural. Entonces, un exudado, todas las enfermedades infecciosas inflamatorias del parénquima pulmonar, enfermedades vasculares como la tromboembolia, incluso unas enfermedades de tipo gastrointestinal como la pancreatitis, la ruptura o perforación esofágica, así como abscesos intraabdominales, enfermedades de la colágena o inducido por drogas como nitrofurantoína, el dantrolene, la bromocriptina, interleucina 2, la procarbazina y la miodarona, que son fármacos que sí se usan más o menos frecuente en el hospital. La exposición a asbesto puede generar un quilotórax, un hemotórax, o la cirugía probablemente pueda generar que haya este tipo de derrames pleurales. Otras afecciones como cirugía abdominal, cirugía de corazón, lesión posparada cardíaca, todo eso puede provocar un derrame pleural. Ahora bien, el 90% de los derrames pleurales que se ven con mayor frecuencia son de origen cardíaco debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, seguido de una neumonía, una neoplasia, la tromboembolia pulmonar y las infecciones virales. Entonces, siguiendo este orden, esto se trata de un, ¿qué? Exudado tras sudado, la insuficiencia cardíaca. ¿Alguien quiere comentarlo? Insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Un transurado, ¿Y la neumonía? un exudado, ¿Y una neoplasia pulmonar? Trasudado. trasudado, ¿La tromboembolia? ¿Alguien? Un exudado, ¿sí? Bueno, es importante que ustedes consideren cuál es lo más frecuente para un derrame pleural. Y bueno, no solamente aquí en México, sino también en otras estadísticas vamos a encontrar a la insuficiencia cardíaca como una de las primeras causas de derrame pleural. Hasta el momento en que llega un paciente y le tomamos una placa y nos damos cuenta que tiene un derrame, hasta ese momento solamente con la clínica podríamos considerar que se puede tratar de alguna de estas causas. Cuando ya tenemos el estudio citológico, citoquímico y vemos si tiene proteínas, cómo está la DLH y demás, entonces ya podemos decir, ¿es un trasudado o es un exudado? ¿De acuerdo? En cuanto a las consideraciones de tratamiento, primero hay que identificar la causa. Si se trata de un problema cardíaco, probablemente se requiera tratamiento enfocado a la mejora de la contractilidad del ventrículo izquierdo, minimizar los líquidos, favorecer la uresis, etcétera. Si hablamos de una neumonía, probablemente tengamos que iniciar tratamiento empírico en lo que se toman las muestras, salen los resultados y demás. Tal vez tengamos que realizar una toracocentesis para drenar un poco de líquido y que el paciente ventile mejor. ¿Qué cantidad es la que puede tener el paciente en un hemitórax? Pues va a depender de la severidad y de la causa. ¿Qué síntomas tiene agregados?
Es importante que interroguemos y que busquemos la mayor cantidad de información para que podamos, pues, ir hacia una mejor toma de decisiones. Y si es un derrame que ha tenido varios episodios, es decir, tiene recidivancia, habrá que identificar cuál es el mejor tratamiento, si es necesario hacer una pleurodesis. Y el diagnóstico, pues RX, tomografías, todo eso nos va a ayudar para el tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Si son derrames pleurales pequeños, podemos tenerlos en observación, es decir, que solamente tenga borramiento del seno costodiafragmático. Probablemente el paciente es asintomático y puede ser causado por algunas de las enfermedades de la colágena. Se puede solicitar una toracocentesis, sobre todo si el paciente tiene síntomas de disnea, que son moderados, o si tiene datos de neumonía y se sospecha de un derrame neumónico, o bien si hay en la placa datos de una posible tumoración y el derrame está provocando mucha sintomatología, como la disnea, la tos, el dolor, se puede solicitar la toracocentesis y lo que les comentaba, se hace una revisión macroscópica del líquido, así como se reúnen tubos para diferentes pruebas de laboratorio, tinciones, cultivos, frotis en fresco, citológico, citoquímico. La toracostomía con la colocación de la sonda pleural se puede considerar como pues un tratamiento para que se resuelva definitivamente ese derrame. Entonces hay derrames recidivantes, loculados, es decir, como un absceso, se encapsulan y también en los hemotórax son los tipos de derrame pleural en los cuales se resuelven con una sonda pleural. La pleurodesis está principalmente indicado cuando el derrame pleural es recidivante, interfiere ya con la funcionalidad del paciente y además son derrames pleurales de origen maligno, porque no van a dejar de formar derrame, todo el tiempo van a estar con un derrame pleural. La derivación pleuroperitoneal es una terapéutica quirúrgica en la que consiste que se coloca una sonda de derivación desde la pleura al peritoneo, de tal manera que conforme se va acumulando el líquido intrapleural, este va drenando hasta el peritoneo. Sobre todo en situaciones particulares como traumatismos o tal vez algún tumor en el mediastino. La decorticación, que es la resección de una porción del parénquima pulmonar del pulmón, ya sea un lóbulo, dos lóbulos, eh, dependiendo de la severidad de la patología, se puede realizar si es que persiste todavía la presencia de derrames continuos. Ahora bien, en en el manejo de un derrame pleural, ¿qué es lo que se puede hacer? Si nosotros recibimos a un paciente que tiene datos de dificultad respiratoria, dolor torácico, tos, expectoración, y trae una placa o solicitamos una placa y vemos derrame pleural, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, aquí en ese algoritmo dice que tenemos que hacer una toracocentesis diagnóstica, es decir, extraer una cantidad de líquido. Esta toracocentesis puede cumplir dos funciones. Además de ser diagnóstica, puede ser terapéutica, porque tomamos las muestras para mandar a hacer los estudios y también podemos drenar cierta cantidad para liberar un poco el peso que tiene ese líquido sobre el diafragma del lado afectado y mejorar la ventilación. Una vez que ya tenemos los resultados de la toracocentesis, que medimos las proteínas, la LDH, volvemos a nuestros criterios para determinar cómo están las proteínas del suero con las del líquido pleural, cómo está la LDH del líquido pleural y el suero, em, y qué tanto se encuentra del límite normal comparado con el suero. Ya que nosotros tenemos estos valores, ya podemos decir, ah, es un exudado o no, es un trasudado.
Entonces, si yo considero que de acuerdo a la clínica, más mis datos bioquímicos, es un exudado, probablemente requiera otro tipo de estudios para complementar mi sospecha diagnóstica. Estamos hablando que esto es en un medio hospitalario, ¿sí? Porque el paciente con derrame va a llegar con dificultad para respirar, obviamente, por eso llegan. Si no la tuviera, pues no va a llegar con nosotros. Entonces, una química sanguínea, por ejemplo, para medir los niveles de glucosa, creatinina, urea, eh, otros parámetros de laboratorio, pH, química sanguínea. Si se puede hacer un cultivo y tinción, pues está muy bien. Pruebas con la expectoración, si es que tiene expectoración el paciente, buscar tuberculosis, buscar gram negativos, gram positivos, etcétera. Hay algunos datos que son importantes como parámetros bioquímicos. Uno de ellos es la amilasa. Cuando está elevada, existe la posibilidad de que se trate de una ruptura esofágica, de que el derrame pleural sea pancreático o bien una neoplasia, eh, que tiene su origen en otro órgano. ¿Sí? Cuando la glucosa se encuentra alterada o tiene hipoglucemia, se puede considerar que el paciente tiene neoplasia, infección bacteriana, pleuritis reumatoide. Entonces, estas dos opciones nos van a orientar mucho para poder tener una decisión en el tratamiento. Si la milasa sale normal, la glucosa sale normal y no tenemos un diagnóstico propiamente establecido hasta este momento porque solo vimos derrame, le pedimos las pruebas y el paciente tiene un exudado, le pedimos más pruebas y todo sale normal, pues habría que hacer una tomografía si fuera posible, y considerar, de acuerdo a la clínica, la posibilidad de que esté cursando con una tromboembolia. Ahora bien, por otro lado, antes de pasar a la siguiente página, si el paciente no cumple con los criterios de elevadas las proteínas en el líquido pleural en proporción con el plasma, pues entonces se trata de una enfermedad extrarrespiratoria a la que hay que tratar. Si el paciente viene con una cirrosis hepática fulminante, pues habrá que darle tratamiento en base a la cirrosis, a la nefritis o nefrosis que tenga el paciente. Ahora bien, en cuanto a, aquí me falta algo, pero no sé por qué no puedo subirla. Eh, una vez que nosotros solicitamos la tomografía y el paciente probablemente tenga una tromboembolia, es importante que en este punto o desde un punto antes solicitar la interconsulta a los médicos especialistas. Todo esto se puede realizar en el servicio de urgencias y en lo que llegan los estudios se solicita una interconsulta al servicio de medicina interna, neumología, etcétera. ¿Sí? Este nivel de complejidad tiene que ser tratado por el médico especialista. Mientras tanto, el primer contacto, los primeros médicos, pues ya avanzaron gran parte en el diagnóstico. Voy a salirme un poco de esta presentación porque quiero que veamos unas imágenes y me dicen si podemos seguir. ¿Ven mi pantalla? Sí, doc. ¿La de placa de tórax? Sí. Ah, no, No, esa se no. ve la presentación. Bueno, entonces déjenme, voy a dejar de compartir para que... ¿Ya ven algo que dice radiografía de tórax? Sí, ya. Ok. Ok, ¿ya se ve en modo presentación?
Ya, Sí, ¿verdad? Bueno, Ya. vamos a ver que hay aquí unas características en las imágenes para ver un nódulo pulmonar, por ejemplo. Ay, por ahí se oye otra voz. Vean esta condensación. Esta condensación parece como si estuviera estrellada. Vean cómo le salen aquí ramitas. Esto es una condensación no homogénea. Por lo tanto, no es una condensación de una característica fija de la neumonía. Déjenme ver porque creo que tengo aquí un sonido, no sé. Esa ya la vimos. Déjenme ver, es que les quiero mostrar otra placa. Estamos ahí. Ok. Bueno, me voy a ir un poquito atrás para que vayamos viendo lo que son las proyecciones de las placas y podamos comprender por qué las regiones son importantes. Aquí. En esta presentación, espérenme, esto no debe estar aquí. Ok. Estas son las regiones radiológicas pulmonares que nosotros debemos de conocer, de tal manera que cuando veamos una lesión en el punto número 1, vamos a referirnos como condensación supraclavicular. En el punto número 2 va a ser condensación infraclavicular externa. Si es en el número 3 la condensación, es condensación infraclavicular interna. Si es en el 1, 2 y 3, estamos hablando de una condensación del lóbulo superior, ¿sí? Cuando hablamos de una condensación donde está el número 5, nos estamos refiriendo a una condensación que es parailiar o iliar. Si nos referimos al número 4, es una condensación parailiar, perdón. Eh, Ambas van a conformar parte todavía del lóbulo superior y del lóbulo medio. En la parte 7, esta parte basal interna corresponde al lóbulo medio y la parte 6 va a corresponder a una parte basal del lóbulo medio y la parte posterior corresponde al lóbulo inferior. Las proyecciones son importantes porque nos van a ubicar la parte de la región que está afectada. Déjenme ver dónde está la lateral para que vamos a verla. Aquí. Bueno, esta es otra imagen donde podemos observar todos los segmentos de nuestro pulmón. Es importante que chequemos esto porque vean lo que les decía. Los segmentos 1, 2 y 3 van a corresponder al lóbulo superior derecho. El segmento 4-5 al lóbulo medio, que es lo que se ve en la cara anterior del tórax. Este lóbulo 6 va a corresponder, este segmento 6 va a corresponder al lóbulo inferior, pero el lóbulo medio se superpone el mismo, ¿no? Entonces, cuando ponemos al paciente en postero anterior, debemos de tratar de proyectar todas estas imágenes, cómo se ven las partes segmentarias del pulmón en el caso del lado derecho, porque es el más grande, porque por anatomía, vean, el paciente inspira y llegan los microorganismos directito al lóbulo medio del pulmón derecho, no así del izquierdo, porque el bronquio es más perpendicular. Entonces, esta imagen debemos de tenerla así muy, muy cercana. Em, ya nos quedan unos minutos, pero vamos a ver si hay aquí una proyección diferente. Lóbulo medio, ya, con esto vamos a terminar. El lóbulo superior, en una imagen, vean toda la extensión que ocupa,
Si hay una lesión en esta parte, estamos hablando del lóbulo superior, ocupa el tercio superior prácticamente del pulmón derecho. Si estamos hablando del lóbulo superior derecho en una placa lateral, tenemos aquí el esternón, la columna, y equivale a la parte superior, tercio superior, del lóbulo del pulmón, de todo el pulmón derecho. Este es el lóbulo medio, que es lo que les decía, aunque es un lóbulo pequeño, ay, perdón, estoy aquí jugando con las es un lóbulo pequeño, pero cuando nosotros lo vemos en una placa, básicamente queda sobrepuesto sobre el lóbulo inferior. Y cuando vemos en una lateral, esta es la imagen del lóbulo medio, ¿sí? Y el lóbulo inferior, como es grande, se superpone también con el lóbulo medio y un poquito con el lóbulo superior. Esto es lo que vamos a observar. Y si lo vemos en una lateral, la extensión pues también es mayor. Entonces, debemos de tener cuidado con esta exploración para que podamos determinar en qué zona se encuentra la patología. Aunque proyectado veamos que el lóbulo medio es muy pequeño, ya en la imagen en el paciente quedan sobrepuestas estas estructuras y por eso nos podemos confundir si es lóbulo inferior, sobre todo en el lóbulo inferior y en el lóbulo medio, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí, vamos a dejar la plática en este punto y vamos a continuar en la clase para que sigamos con esta clase. Les pido mientras que lleven el día lunes su estetoscopio, por favor, para que podamos trabajar con esto. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? No, doctora. No, profe. Ok, recuerden que tienen una tarea. Voy a intentar abrir el Teams. Creo que encontré una manera de hacerlo. Y si de aquí al domingo lo abro, ahí me van a mandar su tarea. Si no, pues bueno, pues ya lo sabrán. Si no, hubo manera de poder hacerlo. Gracias a todos. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Bye. Luego. Adiós.